Ministerio de Justicia. Bueno, iniciamos nuestro subtema 3, la mediación policial como un instrumento para alcanzar la paz territorial. Mecanismos alternativos de solución de conflicto en la Ley 1801-2016 y las modificaciones realizadas por el Estatuto de Conciliación, Ley 2220 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se dictan otras disposiciones. Como lo habíamos visto en los dos segmentos anteriores, la mediación policial es un medio de policía. Ese medio de policía, ¿sí? Es esencial en la prestación de la actividad de policía, en la atención de los diferentes motivos de policía y en convertirse precisamente el personal uniformado en un puente para que las personas que tienen un conflicto de convivencia intenten voluntariamente superar este conflicto. Para hablar de la mediación policial, tenemos que hablar de la mediación como mecanismo. La mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que propende por una cultura de paz. Alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. La mediación es un intento de trabajar con el otro en busca de una vía práctica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de diálogo, crecimiento, aceptación, aprendizaje y respeto mutuo. ¿En qué consiste? Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo en el que dos partes enfrentadas recurren momentáneamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para buscar posibles soluciones y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a las necesidades de las partes. Ahora vamos a ver la mediación policial como medio de policía, que tiene mucho que ver con la mediación como mecanismo. Esto, cuando se expidió la norma de convivencia, generó una serie de dificultades e interpretaciones de aquellas personas expertas en mecanismos alternativos de solución de conflictos, porque tenían razón absoluta. Cuando se le daba tránsito ejecutivo, método ejecutivo y tránsito a cosa juzgada al acta de mediación policial, pues eso no se podía, ¿sí? Porque precisamente ese medio de policía era diferente al mecanismo, entonces generó una serie de dificultades, ¿sí? Sobre todo confundió mucho al personal uniformado porque no se entendía, digamos, de alguna manera el límite de lo que se podía atender. Entonces, aquí lo importante es aclarar que la mediación policial, ¿sí? A diferencia de la mediación, ¿cierto? Como mecanismo, esta nace de la naturaleza del servicio de policía, como lo dije, para que dos o más partes lleguen a una solución. Un policía siempre será una figura de autoridad y como tal tiene el deber de servir a la comunidad. En los casos donde otros tipos de mecanismos han fallado o no se ha podido poner en práctica. Este no se ha podido poner en práctica es un reto que tiene la autoridad. Los casos que uno ve en mediación policial, eh, siempre es llamaron al CAI, sigue llamando al CAI, se presenta. Y cuando uno llega, o los uniformados llegan, y les dice, bueno, vamos a votar una mediación, la gente es reacia, la gente no quiere afrontar la conflictividad y sobre todo pasar precisamente de ese desacuerdo al acuerdo. Quiere que la policía solucione, pero la policía no tiene un conflicto con el particular, la policía atiende el motivo, no se pone a buscar motivos. En ese sentido es bien complicado porque también, ejemplo, en propiedad horizontal, la ley 675 de 2001 es una ley especial que se debe aplicar en un primer orden y el comité de convivencia tiene que entrar allí y aplicar sus mecanismos, ¿sí? Y subsidiariamente está el régimen de policía. Esta situación, ¿sí? eh, digamos que no se logra entender, y ese es el reto, y por eso estamos en estos cursos, que son concomitantes, pero en propiedad horizontal se aplica lo especial, la ley especial sobre la 1801, y la policía agotará su mediación policial, ¿sí? Estableciendo condiciones para el diálogo. Y funciona cuando la gente deja la polarización
y logramos, ¿sí? Respirar, escuchar y ese policía se convierte en un puente, ¿sí? Ese puente es, ustedes se conocen, cuántos llevan acá, ¿sí? Usted sabe que hay una persona enferma en este predio, no, yo no tenía ni idea. Usted sabe que efectivamente está generando un ruido, sí, qué pena, yo pensé que o sea, se generan unos espacios donde se permite el diálogo. Esa mediación es una herramienta preventiva que busca establecer que condiciones apropiadas para la convivencia. Y hace parte de este modelo, ¿sí? De policía de vigilancia comunitaria por cuadrantes, enfocada en las personas, en los territorios, ¿sí? En este nuevo modelo de policía protectora, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta mediación policial como medio y que trae la ley 2022? Mantener un ambiente pacífico en medio de un conflicto para ayudar a mediar y resolver el mismo de forma inmediata. ¿Qué hace la ley 2022 que fue muy acertado? Separa la mediación policial in situ de la que se puede realizar en estación. ¿Por qué? Porque muchas veces no, el espacio in situ no es propicio. Y ha sucedido que de buena fe el personal uniformado intenta encontrar una mediación y lo que se hace es escalar el conflicto. Muchas veces es mejor, no, este no es el espacio, cítese o ubique a la persona y con mucho gusto en nuestra sala de mediación policial podemos, eh, digamos, generar unos espacios de diálogo. ¿Por qué recurrir a esta mediación policial? Perdón, porque el uniformado al interferir en un conflicto de dos partes, ¿cierto? De forma pacífica, con el propósito de prevenir y contener y restablecer la convivencia cercana para llegar a acuerdos que solucionen los conflictos y comprometan a las partes haciendo seguimiento. Que es lo importante y es una confusión que se genera, y es que frente a un motivo de policía particular, ejemplo, yo estoy en ejercicio de, estoy realizando una obra de construcción y nunca saqué licencia. Digamos que el uniformado de policía conoce ese motivo de policía, pues, conforme a las ritualidades propias del procedimiento, tiene que hacer un informe, ponerse al conocimiento del inspector y podría dar la orden, señor, veo que no tiene licencia, consigue la licencia, ¿sí? Pero él no entra a mediar, es decir, el uniformado no tiene un conflicto con la persona. Lo mismo cuando tiene un motivo de policía con una actividad económica. El uniformado tiene que llegar y uno encuentra ciertos profesionales del derecho que dicen que usted tiene que mediar. No, yo doy órdenes, o el uniformado da órdenes frente al comportamiento contrario que permita restablecer la convivencia. ¿Sí? Asimismo, agoto procedimientos y aplico medidas correctivas. Pero la mediación es cuando hay dos personas particulares en conflicto y el uniformado se convierte en ese puente. El uniformado no está en conflicto con la persona, por ejemplo, que no agota la mediación policial, ¿sí? Frente a la persona que no tiene un conflicto con ella. Pero esto se ha malinterpretado y incluso a través de tutelas, algunos abogados dicen, es que el uniformado no me dio conmigo, por ejemplo, en el registro de personas. O sea, no hay que mediar, o sea, es una orden, señor, vamos a hacer un registro, señora, ¿sí? Dependiendo de lo que se requiera, ¿sí? Pero se ha interpretado de esta manera. Por eso esta mediación policial como medio, ¿cierto? Se usa para restablecer la convivencia y prevenir el escalamiento de los conflictos entre particulares. ¿Cuándo se hace uso de la mediación policial? En cualquier momento en el que se esté presentando, se dando este conflicto o este comportamiento contrario en el que haya más de una parte en conflicto. O sea, es lógico que tiene que haber dos partes en conflicto y una de esas no es el personal uniformado. ¿Sí? La mediación policial no es aplicable en casos donde se presenten hechos violentos y en los casos en que pueda llegar a un acuerdo. Ahí, cuando ese acuerdo requiere una jurisdicción especial, tiene que acudirse ya. ¿Qué sucede acá? Ejemplo. Ya vimos que el derecho de policía limita su aplicación donde empiezan las relaciones estrictamente privadas. Muchas veces sucede que X le vendió a Y un computador, luego no le pagó las cuotas y empieza el conflicto. Este conflicto, en este negocio privado, lo que puede hacer un informe es decirle, por favor, diríjase a un conciliador en derecho, un conciliador en equidad, un juez de paz, ¿sí? Un mediador, o sea, situaciones
que se pueden tramitar en gente especializada. El uniformado, por ser uniformado policía, conoce sus medios y ahí solamente va a agotar mediaciones en temas de convivencia. No se pueden agredir, no se pueden amenazar, porque si continúa este conflicto, se les tiene que expedir orden de comparendo y tendrán que llegar ante el inspector y allá también podrán agotar la, la conciliación en este caso o la mediación como mecanismo en temas de convivencia. Entonces, la fácil es o se van con orden de comparendo o sencillamente voluntariamente puede ir allá. Pero siempre esa mediación policial como medio se puede aplicar. Y ahí se deja evidenciada y muy seguramente se le hace seguimiento. Ya fueron a donde el inspector, ya estuvieron. Básicamente el inspector sería lo más inmediato, ¿cierto? Dentro de la expedición de comparendo. Pero pueden ir a un juez de paz más cerca. Hay muchas autoridades y estas jurisdicciones permiten que se acudan a estos mecanismos alternativos. Entonces, este es uno, ¿cierto? Es un primer paso, razón por la cual había también una digamos, mala interpretación, y era que era requisito de procedibilidad. Y ya la ley 2022 lo dejó claro que no lo es. ¿Por qué? Porque este es un medio que se puede aplicar sí o no, y sobre todo es importante. Mire, cuando vimos el traslado por protección, la mediación es cuando están en una riña, ¿sí? Se agota la mediación. Si la aceptan, ahí termina, pero si no, se puede aplicar el traslado por protección y muy seguramente si hay amenazas también un procedimiento verbal inmediato y esa pues digamos que sería lo último que habría que aplicar. ¿Dónde se puede aplicar esa mediación policial? Dado que los conflictos se pueden generar tanto en espacios públicos como privados, como lo hemos visto, la mediación puede hacerse tanto en el lugar donde se generó el conflicto como en estación de policía, donde se pueda proteger la integridad de las partes. El único requisito es que el conflicto se ha desarrollado en ese momento. O sea, yo no puedo conocer conflictos que ya haya por la oportunidad, por el principio de inmediatez, conflictos que lleven muchísimo tiempo, pues es que hay que agotar precisamente los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque cuando ya el conflicto está muy arraigado, la mediación no va a funcionar, pero siempre se puede aplicar. En temas de convivencia no se agrega, no vamos a generar un escalamiento, si hay menores hay que respetar sus derechos, situaciones muy de la órbita de la convivencia. ¿Qué sucede si no se soluciona el conflicto a través de la mediación? El uniformado, ahí, como lo venía explicando, puede expedir la orden de comparendo a las partes en caso de que no se llegue a un acuerdo. Y en todo caso, se deberá buscar la solución al conflicto a través de las unidades de conciliación y mediación comunitaria o institucional. Esta modificación de la ley 1801 sobre las normas especiales relativas a la conciliación extrajudicial en materia policial, pues modificó a través del artículo 72 el 154 del medio mediación policial. Y claramente dice que es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial. Acuérdense que es función policial, no función de policía. Función de policía la tiene el inspector, el alcalde, el gobernador. Función policial el uniformado a través de la actividad de policía, que es material y no jurídica, cuyas principales cualidades son la conmutabilidad y la proximidad, a través de la cual, como le hemos dicho, la autoridad es el canal para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus desacuerdos armónicamente. El parágrafo 1 nos dice claramente que de realizarse el acuerdo de mediación policial que trata este artículo en atención al motivo de policía, que ya lo vimos, todos los motivos de policía son los comportamientos contrarios a la convivencia, ¿sí? Puede ser un comportamiento favorable que genere una conflictividad. Ha pasado, donde alguien ha dicho, sabe que yo quiero arreglar este parque, se pueden arreglar el parque y de pronto deshiervaron algo que era de una persona que, digamos, le parecía interesante, se genera un conflicto, ¿sí? Y pese a que había un comportamiento favorable, derivó en uno contrario, luego hay que agotar la mediación policial in situ y ese acuerdo de mediación policial se deja plasmado en la orden de comparendo. Si no se puede allí, porque digamos el conflicto
la persona no se encuentra allí, o, pues, eso se busca en el lugar donde se encuentre, pero si no es posible hacerlo, se puede hacer en estación de policía y se deja constancia de lo actuado. Y el parágrafo 2 nos dice claramente que la mediación policial no configura requisito de procedibilidad y en todo caso, siempre es bueno intentar agotar la mediación policial. Vemos cómo la legislación anterior varía un poco, ¿cierto? En cómo quedó la ley. El artículo 231 con la modificación nos dice que los conflictos relacionados con la convivencia pueden ser objeto de conciliación o mediación cuando los derechos de las partes en disputa sean de libre disposición, se encuentren dentro del ámbito de la convivencia, no se trate de conductas delictivas o que sean competencia de otras jurisdicciones. El anterior, digamos, texto, ¿cierto? Nos hablaba solo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trata de situaciones de violencia. Que, la redacción del artículo en la ley 2022 es un poco más clara, evidentemente, ¿sí? Asimismo, nos aclara que la conciliación procede ante la autoridad de policía que conozca el caso en cualquier etapa del trámite del procedimiento o en el momento en el que se presente el conflicto de convivencia, esa parte quedó igual. Pero nos logran aclarar acá que una vez escuchados quienes se encuentren en conflicto, la autoridad de policía o el conciliador pondrá fórmulas de solución en aquellos que pueden acoger o no. De realizarse el acuerdo, se suscribirá acta de conciliación donde se consignarán las obligaciones a cargo de cada uno de de los interesados. Lo que ahí sí hará tránsito, ¿cierto? A cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. Estamos hablando de la conciliación como mecanismo. Y es que esto mismo lo decía la mediación policial. Entonces, esto sí, evidentemente había que, digamos, aclararlo, que la conciliación está a cargo del inspector, que sí puede efectivamente realizar este acta, la cual tiene esta fuerza que te da la ley. Las medidas correctivas de competencia de los comandantes de estación, subestación o centro de atención inmediata de policía no son susceptibles de conciliación. Entonces, si no se puede hacer mediación policial como medio, pues obviamente no se puede hacer mediación como mecanismo, ni mucho menos conciliación. Eso lo dejó claro, claro, claro una norma. Pero no encuentra todavía que frente a estas medidas correctivas, dice, no es que usted tiene que mediar conmigo. No, es que usted ya hizo sus necesidades fisiológicas en el espacio público. O sea, ya aquí no hay nada que ni mediación policial, ni mediación ni conciliación. Ya puede ir y, digamos, estar inconforme ante el inspector porque la multa, eso da multa, y ella puede alegar la situación que usted considere necesaria. Eh, los, nos deja muy claro también, en el caso de conciliación en el trámite del verbal abreviado, que no serán objeto de conciliación o mediación los comportamientos que infringen o resulten contrarios a que a las normas urbanísticas, ambientales, sanitarias, uso del suelo, espacio público, ejercicio de actividad económica, libertad de circulación, de las interacciones entre las personas y las autoridades, o sea, lo que sí respeto a la autoridad, lo que afecte la integridad de los niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de la prostitución, que la actividad sexual paga, y el derecho de reunión. Eso queda clarísimo que no es conciliable. En los procedimientos del título 7 del libro segundo, todo lo que sea, digamos, lo que llamamos los procedimientos civiles de policía, ¿cierto? Ahí sí hay que agotar la conciliación como requisito. Eh, Aquí en la legislación anterior, ¿sí? Pues nos hablaba de la mediación. Y esa mediación solita, pues se interpretó que se aplicaba la mediación policial como medio. Por eso, para evitar esa confusión, pues queda claro que la mediación permite que el mediador escuche a las partes o las personas que se encuentran en situación de conflicto de convivencia y facilite un camino para encontrar una solución equitativa. Le retiraron, ¿cierto? la, lo que hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo. Esa fue de las cosas que más confusión generó con la expedición de la ley 1801.
Yo recuerdo muy bien, un experto decía, pero ¿por qué se llama así? O sea, ¿por qué no le pusieron acercamiento de las partes policial? Otro nombre, y decía, tiene toda la razón, generó esta confusión y fue necesario aclarar y sobre todo diferenciar la mediación policial como medio de la mediación como mecanismo. También cambia la ley y nos aclara que para los efectos de la presente ley, además de las autoridades de policía, pueden ser conciliadores o mediadores en el sector urbano rural, quienes los conciliadores reconocidos como tales por la ley, siempre que su servicio sea gratuito. Aquí hay un artículo poco complejo, generado pues bastante molestia, yo creo que va, si mal no estoy, está siendo objeto de reglamentación y fue la exigibilidad de las actas de conciliación y mediación. Aquí lo que se buscaba, digamos, se entendió que se quería que la autoridad previo a la acudir a la jurisdicción ordinaria, el inspector hiciera una revisión de ese cumplimiento. Eh, Mm, pero pues tal vez exacerbó la disposición y algunos inspectores pues evidentemente dicen, nos están dando unas atribuciones que no las tenemos. Porque dice, serán competentes para conocer los casos de incumplimiento a las actas suscritas en audiencia de conciliación y mediación de conflictos de convivencia, los inspectores de policía o las autoridades de policía especiales en los casos de su competencia a través del proceso verbal abreviado. Es decir, que si había incumplimiento de ese acuerdo, el acta de conciliación o mediación, se deberá abrir un verbal abreviado donde el inspector verificará las causas, ¿sí?, que generaron ese incumplimiento y dictará las órdenes o aplicará las medidas correctivas que considere. De igual manera, las partes en conflicto podrán acudir al trámite del proceso verbal abreviado cuando, habiendo presentado la solicitud ante autoridades facultadas por la ley para adelantar la audiencia de mediación en asuntos de convivencia, alguna de las partes no se haya presentado a la audiencia o cuando, habiéndose presentado las partes y adelantado la audiencia, no hayan llegado a un acuerdo persistiendo el conflicto de convivencia. ¿Qué es lo que sucede acá? La mediación policial, usted invita a las partes a realizar la mediación policial como medio. Acá lo que se entendía o se perseguía o lo que se busca es que el inspector sí puede citar, ¿sí? Citar a las partes en conflicto y agotar ahí sí conciliación y mediación como mecanismo. Entonces, por eso se le da esa facultad del verbal abreviado. Ahora, si como consecuencia de los acuerdos suscritos en las actas de mediación por las partes para solucionar el conflicto de convivencia se generan obligaciones que son competencias de estas jurisdicciones, las mismas podrán ser exigidas por esas. La idea era que efectivamente aquí en convivencia el inspector dará unas órdenes, ¿sí? Si hay desacato a la misma, aplicar las consecuencias señaladas por el desacato a la orden, ¿sí? Porque toma una decisión y si hay desacato, pues aplica 35.2. Esta progresividad se buscaba para evitar una congestión en lo ordinario y asimismo poder acudir a las otras jurisdicciones, pues las mismas pueden ser exigidas, exigidas ante estas. Pero pues ha generado una discusión, razón por la cual la reglamentación es importante que se expida para mirar el alcance de esta disposición legal. La sentencia C-015 de 2024, la Sala Plena de la Corte Constitucional analiza, estudia una demanda contra estos artículos de la Ley 2220 de 2022 que definen esta mediación policial y establecen, ¿sí? Mediación policial y establecen los mecanismos alternativos de solución de conflicto y convivencia y le dan un alcance a la mediación policial respectivamente. Es más que un alcance, es una aclaración. En la demanda de esos artículos se argumenta que se violaba el principio de la unidad de materia. Decía que la mediación policial no se alineaba con el tema central de la ley, que es la conciliación. ¿Sí? Antes de esta ley, ¿sí?, tanto la mediación policial como la conciliación compartían características como el mérito ejecutivo y el tránsito a cosa juzgada y el requisito de procedibilidad. Pero esta ley elimina ese requisito para la mediación policial
¿sí? Y dice que, oiga, está rompiendo la unidad de materia. Pero la sala plena concluye que esta regulación de la mediación policial como medio no desconoce este principio de unidad de materia y determina que el núcleo temático de esta ley es la conciliación en todas sus modalidades, incluyendo la armonización de la conciliación extrajudicial policiva y la mediación policial como medio. Y estos criterios de conexidad, pues, hacen que efectivamente hay una coherencia entre estos vínculos. Entonces, determina que, uno, existe conexidad temática en la ley, porque se centra en la conciliación de otros mecanismos de solución de conflictos, mientras que la mediación solo sirve como una alternativa para resolver conflictos de convivencia. Hay conexidad causal, ¿sí? Ya que busca eliminar la dispersión normativa y evitar confusiones entre operadores. Bien, existe conexidad teleológica porque tanto la ley 2020 como los artículos mencionados buscan armonizar la regulación de la conciliación y la mediación policial con el fin de mejorar la coherencia normativa. Y hay conexidad sistemática porque forman parte de un cuerpo normativo coherente dentro del cual se regula la conciliación y la mediación policial, manteniendo que manteniendo la estructura lógica y metodológica. Entonces, esta ley eh, aclaró muy bien la mediación policial como medio, ¿sí? La mediación como mecanismo a cargo del instructor, la conciliación y armonizó precisamente esta aplicación progresiva, ¿sí? Nunca limitándola, sino efectivamente siendo un deber casi, y es más un deber del personal que se va a acotarla en lógica de los conflictos de convivencia frente a los motivos de policía. Por eso habla de motivos de policía, que los motivos de policía son diversos, son de todo tipo, y muchas veces el motivo de policía deriva en un proceso policivo o un proceso administrativo o un proceso penal. En todo caso, la mediación policial en temas de convivencia es una herramienta fundamental para evitar el escalamiento de conflictos. Los conflictos privados seguirán, pero podrán ventilarse en las jurisdicciones correspondientes. Y esa, digamos, responsabilidad de hacerle seguimiento hace que sea una visión de policía protectora de cara a los conflictos de convivencia. Entonces, de esta manera, pues, eh, se, se aclara como tal lo que hemos venido hablando del uso de los mecanismos y los medios, los procedimientos. Y una parte importante es sobre el abordaje cuando las partes en conflicto tienen orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Esta última parte que se trae dentro de esta capacitación es el fortalecimiento del enfoque de orientación sexual e identidad de género diversa en la construcción de políticas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del formato de comparendo medida correctiva se tenía el componente de sexo. Sí, aquí por derechos de autor, pues evidentemente traigo lo que aportó la docente Ivonne Torres, poner dentro de este diplomado de los procesos de publicación sobre el uso de las variables de caracterización de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Por ejemplo, el tema de sexo femenino, masculino, intersexual, ¿sí? Digamos, si se quisiera utilizar esa categoría, ¿cuál sería el sexo asignado al nacer? Porque tenemos que, evidentemente, dentro del componente de género, la persona más adelante podría entrar a tener una no binariedad o identificarse con un género diferente o expresarse de un género que se considere o crea conveniente a su forma de desarrollar su vida. Razón por la cual, pues, se nos daban todas estas variables, pero realmente lo que nosotros necesitamos dentro del formato era poder determinar cómo se tenía sexo, como lo había establecido el legislador, pero la Corte Constitucional en estas sentencias efectivamente ha venido desarrollando eh, estas nuevas identidades, pues se requirió que habláramos de sexo slash identidad de género, ¿sí? Y sobre todo más atendiendo la identidad de género, razón por la que nos queda masculino, femenino, no binario y un componente de otro, que pues bueno, generó un poco de discusión, pero la idea era
acoger todas estas nuevas orientaciones sexuales e identidades de género, garantizando siempre el respeto, que dentro de los procesos policivos, siempre dentro de cuando hay una persona con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, pues el uniformado pregunta, ejemplo, en el registro a personas, señor, señora, ¿cómo quiere que me dirija a usted? No, yo soy una mujer trans, señora tal. Eh, Necesito hacer un registro. Ese registro usted desea que se haga por personal masculino o femenino. Eh, si su identidad de género es femenino, muy seguramente solicite la presencia de un personal femenino. Pero hemos tenido mujeres trans que han dicho, yo no tengo problema con eso. Pero también se han generado situaciones donde algunas mujeres trans están en contra de otras mujeres trans porque dicen que su género es femenino y que tiene que ser una femenina. Pero por eso se pregunta y por eso acá en esa casilla se queda claro que es masculino, femenino, no binario, otro, y en esa lógica poder entablar un diálogo y si están en conflicto con otras partes, poder en esa órbita de respeto, respetando esa diversidad y esa identidad, poder establecer canales de comunicación adecuados. ¿Sí? Esto es supremamente fundamental en el manejo, en el trato hacia grupos de especial protección constitucional en el caso de actividades sexuales pagas, de todos esos grupos que requieren estas intervenciones en terreno. Entonces, ese componente queríamos traerlo acá como parte de la mediación policial, como un medio de policía que nos permite alcanzar la seguridad humana y la paz territorial, recordando que si bien a la policía no le corresponde eliminar las causas, como lo vimos de la perturbación, sí debe atender estos diferentes motivos y agotar la mediación policial como medio que permite alcanzar esa paz territorial y hacer uso también de los otros mecanismos alternativos de solución de conflicto a través de la coordinación de las autoridades y la concreción de las diferentes órdenes de policía, razón por la cual la ley 2022 nos trae que frente a ese incumplimiento es posible solicitarle al inspector que él cite esas partes en conflicto y que tome él también ordene de una decisión o aplique las medidas correctivas por ese incumplimiento. Esperemos la reglamentación que se expida al respecto, pero como ya lo dijo la Corte, hay coherencia. Entonces, de esta manera terminamos esta última intervención. Les agradezco mucho por su tiempo. Efectivamente, estamos agradecidos de poder participar en esos escenarios, que no sea el último, y la Policía Nacional, todos los días dentro de su transformación, está presta a servirle a la comunidad desde una visión protectora y de coordinación con las autoridades que lo requieran. Muchísimas gracias y les agradezco por la participación, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza, evidentemente, de nuestra Procuradora, y agradecer siempre esta garantía y participación activa en la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales, que es una obligación de todas las autoridades del territorio. Muchas gracias.